Con el periodista y editor venezolano Sergio Dávar, creador de El Librero en ese país que está en Caracas a esta hora. Conversamos aquí en Mesa Central por Tele 13 Radio. Sergio, muchísimas gracias por este contacto. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por contactarme. Dentro de la información que está disponible, ¿cómo amanece Caracas? Hoy es la misma hora, acá son 7:40 ya. Muy silenciosa, Iván. No hay casi movimiento, no hay automóviles en la calle. Esto sigue pareciendo un 1 de enero desde el lunes, digamos, que amaneció así y ha estado, bueno, en las tardes sí ha habido algún tipo de movimiento, pero en la mañana está así. O sea, en general es un país que desde el lunes amaneció paralizado en la práctica, ¿no? Sí. El, em, El problema de la violencia, lo que más llama la atención por de pronto, es la cantidad de muertos, un número indeterminado de muertos. No sé si usted tiene información más confiable en eso, pero llama la atención. Esto es en sí mismo una tragedia, ¿no? Es terrible porque ya lo hemos visto en el pasado y vuelve de nuevo a aparecer y es una violencia, una represión muy violenta, muy agresiva y que deja víctimas. Yo no sé el número que hay de muertos porque están hablando de muchas personas y no puedo decir porque no tengo confirmación, pero me preocupa muchísimo la represión que hay. ¿Hay protestas como la de ayer convocadas por la oposición para hoy? No conozco que haya una protesta convocada. Recordemos algo que es importante. El lunes, cuando salió la gente a la calle en la tarde, no fue una protesta convocada, es una manifestación totalmente espontánea Ujú. que surgieron en barrios populares de gente que salió muy molesta a la calle a quejarse porque consideraban que no era correcto las cifras que se habían dado y pedían que se mostraran las actas. Entonces, eso es importante decirlo porque no ha habido una protesta convocada, aunque voceros del gobierno insistan en decir que la oposición está llamando a protestas y a violencia. Pero ayer había un movimiento para las 11 de la mañana y eso desembocó en Claro, esta pero no era una manifestación. protesta, Claro. era una reunión de la comunidad que, digamos, en toda la zona norte de la ciudad, que se reunió frente a Naciones Unidas para dejar un documento donde solicitan que se muestren las actas, ¿no? Entonces, creo que es bien importante esto, precisarlo, porque, bueno, creo que es una cosa que está en juego hoy en día en la narrativa que se trata de armar sobre lo que está pasando en Venezuela. Claro, porque para el gobierno es un intento de golpe de Estado, este mismo movimiento, estas protestas, digamos. Claro, claro. Recordemos que a veces el gobierno en Venezuela transforma lo que ellos están queriendo hacer en algo que pareciera que están queriendo hacer los otros, ¿no? Y yo creo que lo que es importante insistir, Iván, es que tienen que mostrar las actas. Es Mm. lo que genera paz, es lo que genera tranquilidad, es lo que va a generar que todo el mundo asuma lo que tenga que asumir en relación con lo que pasó y ya está. Mm. Pero el problema está en que al no mostrar las actas, y ya pasó el tiempo legal para eso, bueno, eso genera un descontento y una molestia que, bueno, si alguien sale a la calle y quiere decir, oye, estamos muy molestos por esto, la gente lo reprimen. Ayer entiendo que metieron preso a unos muchachos porque estaban con una cacerola tocando en una ventana de un edificio. En fin, creo que estamos ante una situación muy delicada, pero bueno, hay que ponerle los nombres a las cosas como son, creo. Estamos con Sergio Dávar, periodista y editor en Venezuela, en Caracas. Sergio, precisamente el incumplimiento de varios de los preceptos de la legislación electoral venezolana es uno de los motivos por los que el Centro Carter dice que la elección no puede ser considerada como democrática y que no puede corroborar o verificar la autenticidad de los resultados que se dieron el domingo en la noche o el lunes de madrugada. Sí. ¿Cuán importante considera usted al interior de Venezuela esta declaración del Centro Carter, que era el instituto verificador o observador de las elecciones más relevante, digamos? Sí, sobre todo que el gobierno había permitido que fueran ellos,
porque consideraban que eran bastante ecuánimes y independientes. Bueno, hicieron lo que tenían que hacer, lo que hace la gente ecuánime e independiente. Vino, vio, encontraron que no era transparente lo que se estaba dando como un proceso y lo dijeron. Bueno, se tuvieron que ir porque corrían seguramente que sabían que aquí no era correcto que estuvieran ya, ¿no? Pero sí, yo creo que es el mejor informe que hay porque es escueto, pero es muy, muy concreto y dice las cosas que son. Ahora, hasta ahora, esto pasó anoche, no ha tenido efectos todavía, pero ¿qué efectos podría tener para la oposición venezolana y en la opinión pública al interior de Venezuela? Bueno, respalda muchísimo lo que es la voluntad de la gente de pedir que se les muestren las actas. Yo creo que es importante que la sociedad venezolana tenga respaldos como del Centro Carter, como de todos los gobernantes en el mundo que han manifestado que se deberían mostrar las actas, en general lo que está haciendo el presidente Lula, el presidente Biden, el presidente Petro, en fin, lo que ha dicho el presidente Boric, en fin, yo creo que todo eso es muy importante porque respalda una solicitud legítima del pueblo venezolano en relación a lo que ocurrió el domingo. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, ¿qué efecto va a tener? Yo no lo sé, porque siento que hay una fase bastante negadora del gobierno en relación con esto y en encerrarse en que, bueno, ellos ganaron, ellos son la presidencia, ellos tienen todos los años por delante para gobernar y que están encerrados en eso, ¿no? María Corina Machado, la líder de la oposición, dijo ayer que se queda en Venezuela, que su papel es estar en el territorio venezolano, a pesar de que se le había ofrecido asilo político en Costa Rica. ¿Cómo ve usted la situación de Corina Machado? Bueno, yo creo que conociendo lo que ella ha venido construyendo en el tiempo, ella no se va a ir, ni creo que se vaya del mundo González Urrutia. Ahora, también tengo que decir que es bastante peligroso porque, bueno, no sabemos lo que el gobierno puede decidir hacer, pero yo creo que no tiene sentido estar señalando, acusando, creando pruebas, como hay gente que la han secuestrado y está siendo interrogada para que diga que hay una conspiración. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que lo único que tiene sentido es hacer lo que dice la ley, que es lo único que se está pidiendo. Creo que eso es lo legítimo Mm. en un mundo democrático. Ayer surgió como noticia a propósito de lo que usted dice, Sergio, que tomaron preso a una persona, un dirigente, entiendo que se llama Freddy Superlano. ¿Quién es esa persona que fue detenida? El reporte dice que fue detenida por encapuchados, digamos. Bueno, sí, porque es que en general las fuerzas del Estado se mueven como encapuchados, pero sí, fue secuestrado en la calle o en el edificio donde él estaba eh, por una unidad o dos unidades supuestamente de agentes del Estado y se lo llevaron. Él es un político de voluntad popular y bueno, hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Esto ocurre a veces y es muy, muy terrible porque todos los familiares no tienen acceso y no se sabe lo que está pasando, pero de alguna manera ya algunas personas del Estado han dicho que lo están interrogando para saber cuál era la conspiración en la que él estaba. Ya, esto. Y eso parecía ya como un plan previo a poder eh, secuestrarlo y poder ponerlo a decir alguna cosa que el gobierno quiera. Todo esto lo hemos vivido en el pasado, lo estamos viviendo ahora y no tiene ningún sentido, porque lo que tiene sentido, como digo, es que ellos muestren las actas. Claro, a propósito de eso, esto lo hemos vivido en el pasado, dice usted, Sergio, estamos con Sergio Dávar, periodista y editor venezolano. em, el, Otros episodios de Cerrazón han tenido las mismas características, incluyendo el corte de relaciones diplomáticas con los países que Nicolás Maduro llama fascistas, el cierre de las líneas del tráfico aéreo con Panamá y con República Dominicana, porque esos países se niegan a reconocer el triunfo de Maduro. En fin, ¿ha habido otros episodios de cerrazón del gobierno venezolano? Sí, lo que pasa es que creo que nunca en la escalada que hemos visto ahora.
porque esto ha sido muy rápido y con demasiados países y con demás. Pero sí, en general muestra una línea de acción del gobierno donde si se enfrenta con alguien que contradice lo que es la verdad que están construyendo, bueno, entonces ellos rompen relaciones en el acto, expulsan a la gente. Aquí, de quien han expulsado ya a algunas ONG muy importantes que habían venido a hacer evaluación en otras épocas, aquí han hecho esto, han roto relaciones con gobiernos, o sea, eso es una actitud que hay en cuanto se enfrentan a un país o a una entidad que desacredita o dice lo que ellos están afirmando como verdad última. Y en ese sentido, la presión internacional, el asilo que ofrece Costa Rica, la declaración que firman varios países, el escepticismo que muestra el presidente Boric, la petición de transparencia que hacen Joe Biden y Lula ayer, ¿cuánto importa y cuánto pesa al interior de Venezuela, al interior de la gente en Venezuela? Para el país es muy importante, para la gente común. Es muy importante porque es no sentirse sola, está acompañada en un momento muy trágico, muy difícil. Ahora, al gobierno, en verdad, no tengo precisión de cómo esto puede impactarlo, porque pareciera que hay como una decisión de ir hacia adelante sin atender ninguna de estos señales, que son señales importantes, porque finalmente un país no vive aislado, o si quiere vivir aislado vive muy mal, pero digamos tiene necesidad de tener relaciones con el mundo. Claro, hay que agregar a eso que Josep Borrell, el encargado de exteriores de la Unión Europea, de la Comisión Europea, ha dicho hoy que también que no va a reconocer, la Unión Europea no va a reconocer ningún resultado hasta que este resultado sea verificado. Ahora, pasados 3 días, parece prácticamente imposible que aparezcan las actas, ¿o no? Sí, parecieran que no las tienen. Pareciera que esa cifra que ellos dieron el domingo salió no de una realidad de actas, sino no sabemos de dónde, porque no hay, las actas no aparecen. Entonces, parecieran que se enfrentan a un problema muy complicado y ellos han decidido un poco, como quien dice, en la forma más coloquial, patear la mesa, ¿no? Mm. Da esa impresión. En esa misma Da esa lógica. impresión. En esa misma lógica, Sergio, ayer hubo un anuncio del propio Nicolás Maduro que desde Chile nos parece medio raro, que se pone una plataforma como para hacer denuncias de actos sediciosos, básicamente, ¿no? Sí, sí, que es una especie como de, acá le dicen a los que denuncian sapos. Ajá, sí, claro, acá también. Es como crear una plataforma de sapos tecnológicos. Ya, pero eso había pasado antes, o es primera vez. No, no, de esta manera no, de esta manera no había pasado. Y a Maduro con esta convicción, con esta decisión, ¿usted lo había visto antes? Con esta ira a rato. Bueno, sí conozco, bueno, es un gobierno que es muy intolerante con la opinión de los demás y es un gobierno muy autocrático, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo algo que no, quizás sí no habíamos visto y es primero, hay algo que es bien importante, Iván, y es que yo sí creo que acá marca una diferencia. Y es que quizás muchos aliados en el pasado, hoy le están exigiendo que muestren las actas. Y eso para ellos quizás los ha descolocado un poco y ha hecho muchas de estas, que se produzcan muchas de las reacciones que están produciendo. O sea, no irrita tanto el presidente Boric a Nicolás Maduro como el propio descuelgue interno, dice usted. No, y ojo, y el presidente Boric, y el presidente Lula, y el presidente Petro, y el presidente Fernández, no digo Milei, ni siquiera Fernández. Es decir, gente que antes había apoyado al chavismo y que hoy en día están pidiendo una cosa que es absolutamente democrática. Vamos a ver las actas, mesa por mesa y ya está. Se acabó, no hay más. O sea, el que sea, sea. Y ahí saldrá el ganador y se acabó. Sí, parece haber, o Pero sea, la situación parece estar como en jaque, digamos. O sea, o aparecen las actas o va a venir un proceso de desintegración desde el punto de vista del reconocimiento internacional. ¿Qué puede pasar ahí? Esto puede convertirse en una dictadura a la antigua, ¿no? sí, muy parecido a lo que ocurrió en Nicaragua. Claro, un tipo de gobierno así, dice usted.
Sí, bueno, yo espero que no, porque creo que sería muy trágico para todos. Ah, Pero, pero, pero bueno, es decir, eso sí, sí, no sé lo que va a ocurrir porque me encantaría tener una bola, pero no, no la claro. tengo. Ahora, lo que sí parece, y es probable, es que si la situación empeora desde el punto de vista de las garantías y de la posibilidad democrática, haya una nueva diáspora o una nueva ola de migración Eso desde también sería Venezuela. trágico, eso también sería trágico, porque a pesar de que hay países que se han portado muy bien y han recibido gente y todo eso, el estatus del migrante siempre es un estatus muy doloroso Sí. y yo en verdad no quisiera que ya más gente tuviera que irse del país. O sea, más bien yo lo que quisiera y lo que todo el mundo anhelaba es que esto nos llevara a un país donde la gente podía volver. Pero eso se Eh, discute, esa posibilidad se discute en la sociedad venezolana, ¿cuál la posibilidad? posibilidad de que haya otra ola migratoria. No, no se discute porque, como digo, es muy doloroso y yo creo que la gente no quiere hablar mucho de eso porque bueno, es decir, es el quiebre de familias y más familias. Eh, yo pienso que de lo que la gente quiere hablar es que esto se tranquilice y podamos volver a un país donde la gente puede estar sin problemas. Sergio Dávar es periodista, editor venezolano, vive en Caracas. Ahí está observando en primera fila todos estos acontecimientos que continúan con lo que él mismo describe. Una ciudad que amanece nuevamente como si fuera primero 1 de enero, una ciudad paralizada nuevamente en un país que está convulsionado después de las elecciones del domingo pasado. Sergio, muchísimas gracias por la gentileza de este contacto. Muchas gracias, Iván, a ustedes por atenderme y bueno, y por atender el tema de Venezuela, que creo que es un tema crucial en este momento. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Escuchar para entender mejor. Estás en